Era. Bienvenidas, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Nos emociona mucho saber su interés por las matemáticas, ¿no? Y yo quiero así, antes de comenzar, rápidamente pedir que coloquen en el chat la primera palabra que se nos viene cuando escuchamos matemática. Lo primero. Sabía. Y escribimos rapidísimo todo lo que surge cuando escuchamos matemática, matemática, matemática. Así, sin pensarlo, lo primero, la primera asociación. Ay, genial. Perfecto. Bueno, lo que más ha salido es números, contar, problemas, razonar, pensar, complejo, nervios, lógica, en todas partes, agrupar, juntar, y para algunos alegría, no todos necesariamente jugar, pero por lo general a veces lo que más prima es esta idea, ¿no? De matemática, problemas, números y generalmente nuestra experiencia, ¿no? Y acá quiero un poquito nuestra experiencia de la matemática, ha sido más un aprendizaje, tal vez, al menos para mí lo fue así, ¿no? En la escuela tradicional, muchos ejercicios, ¿no? Muchos ejercicios, y después de hacer los ejercicios, ¿no? Pasar a resolver problemas, los problemas tipo, y de pronto surgían otros problemas que escapaban y no encajaban dentro de los problemas tipo, y ahí se hacía un poquito complejo, ¿no? Porque claro, nos entrenaron para operar, pero no tanto para razonar, ¿no es cierto? ¿No? Y digamos, eso está como muy presente en el aprendizaje de la matemática, ¿no? Que hay como digamos, la matemática nos exige trabajar con signos, con símbolos, ¿no? Es un lenguaje, es otro tipo de lenguaje. Entonces, claro, muchas veces no logramos entender eso, y cuando no logramos comprender ese lenguaje, ¿no? Claro, empezamos a operar de manera mecánica, de manera memorística, y nos es difícil un poquito razonar con ese lenguaje, ¿no? Que nos exige un pensamiento lógico. ¿Ya? Entonces, hoy voy a compartirles un poquito una herramienta que en Nara nosotros decimos es una herramienta que va a ayudar a que el aprendizaje de la matemática sea mágico. ¿Por qué? Porque lo mágico para mí es aquello que se da sin mayor esfuerzo, es aquello que surge, ¿no? Así como cuando vemos crecer una planta, pareciera que crece mágicamente, ¿no? Tiene una fuerza vital que la hace surgir, nacer y desarrollarse, y está ahí, y uno simplemente lo que hace es ponerle el agua, pequeños cuidados, pero no tiene que hacer nada más, ¿no? Yo no tengo que jalarla de las hojas para que crezca. Entonces, cuando yo digo mágico, en esto que yo digo, se va a dar el aprendizaje de manera mágica, es porque en verdad no hay que hacer muchas cosas, solamente poner ahí algunos cuidados y todo lo demás va surgiendo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es algo que tiene que construir cada sujeto, ¿ya? Y hoy, en este webinar voy a compartirles esta herramienta, pero haciendo un viaje un poquito por cómo es, ¿no? La enseñanza, ¿ya? La enseñanza de las matemáticas. Entonces aquí yo quiero preguntarles un poquito, ¿no? ¿Qué tanto nos gusta la matemática? Si nos gusta o no nos gusta, si hemos logrado comprender ese mundo simbólico, si hemos logrado aprenderlo de memoria, ¿no? O tal vez si hemos logrado comprender, ¿ya? Hay que ir un poquito preguntándonos cómo ha sido esa experiencia. Y aquí, digamos, quiero ir un poquito a lo que solemos ver, ¿no? Ustedes, cuando yo dije matemática, dijimos números, ¿sí? Y generalmente sí, lo asociamos al aprendizaje de números, y por eso encontramos, perdón, hay algunos que me están
vamos a volver a compartir para que no aparezcan los rayones, ¿ya? Y entonces, digamos, encontramos mucho esto en nuestras prácticas, ¿no? Y cuando nos formamos en la universidad también, o en el pedagógico, era, bueno, hay que enseñar los números a los niños, y asumíamos que enseñar los números es el conteo, ¿no? Que también ha salido en las asociaciones que ustedes hicieron, enseñar a contar, enseñar a identificar el numeral, ¿no? El símbolo, y trabajamos, claro, muchas fichas, para que el niño pueda reconocer este signo y haga el conteo, ¿ya? Y claro, eso es lo que solemos ver, ¿ya? Pero también, digamos, a veces ya vemos que introducimos muy rápidamente los signos, ¿no? El signo convencional de mayor, menor, ¿no? No vamos tanto a que el niño haga la comparación de cantidad, donde hay más, donde hay menos, sino ya queremos que empiece a usar estos signos, ¿ya? Mayor, menor, igual. Miren, esto corresponde a niños de 5 años, ¿ah? Cosas que ya son para la primaria, las empezamos a ver que se empiezan a introducir en el mundo de educación infantil, ¿no? Y entonces no pedimos tanto al niño que haga esta comparación de cantidades, donde hay más, donde hay menos, ¿no? Sino que ya identifique el número mayor y el número menor, ¿no? Y usando signos, ¿ya? O incluso algo que solemos ver es que ya queremos pasar de frente a la suma, a la resta, no tanto a razonar y a pensar en procesos de agregar, quitar, sino ya queremos llevarlos a la operación formal, ¿no? Eh, y claro, los llevamos a la operación formal porque primero pensamos que el niño aprenda las operaciones para que después aprenda a resolver problemas, ¿no es cierto? ¿No? Porque así fue nuestro aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Y claro, empezamos a ver esto también en la educación infantil. Esto que antes lo veíamos recién en la primaria, ya empieza a bajarse a la educación infantil porque se presume que si el niño hace eso, es como un indicador de que está avanzando en su aprendizaje de la matemática, ¿ya? Otra de las cosas también, digamos, es todo el tema de la secuencia numérica, ¿no? Que claro, porque cada número ocupa un lugar, hay un orden, ¿no? Y cada número, digamos, hay una razón de ser por qué está en ese orden. Entonces, claro, queremos que el niño, tal vez asumimos que va a entender un poquito ese lenguaje y ese orden de por qué está ahí, haciendo y completando la secuencia numérica. ¿No? Entonces vamos poniendo dibujitos y cositas, creyendo que con esos elementos vamos a ayudar, ¿no? A ver, vamos a seguir la secuencia, ¿no? Numérica de lo que tiene que seguir este perrito para que llegue a la pelotita, y cosas así, ¿ya? O también hay, digamos, mucha preocupación por el trazo. Queremos que el niño ya empiece a reconocer el signo, ¿no? Y no solamente reconozca el signo, sino que también haga correctamente el trazo. Y claro, como los niños todavía están desarrollando la lateralidad, es normal que inviertan todavía el número, entonces ahí hacemos todo un esfuerzo para que no inviertan el 5, para que no inviertan el 3 cuando lo escriben, ¿no? O para que no confundan el 6 con el 9. O también, digamos, creemos que así como, digamos, el niño construye el conocimiento físico a partir de la percepción, ¿no? Tocando, usando los sentidos, entonces pensamos que el número también es un concepto, es un conocimiento físico. Y entonces hacemos, ¿no? Los números con la forma, ¿no? Le ponemos lija, le damos la forma, asumiendo que si el niño toca y usa los sentidos, tal vez ahí se va a grabar, ¿no? El signo, ¿ya? Pero
digamos, estamos ahí un poquito confundiendo porque son dos tipos de conocimiento. El número es un conocimiento lógico, mientras que, digamos, el color, la forma, ¿no? Los tamaños, tiene que ver más con un conocimiento físico, ¿ya? Entonces, en el aprendizaje del número, nuestros sentidos, digamos, para, para sentir el signo no va a ayudar, no va a ayudar en desarrollar esa noción, ¿ya? Y también ustedes mencionaron números, agrupar, juntar, ¿no? Y claro, entonces está toda esta idea de la clasificación, y entonces también damos a los niños, ¿no? Estos son los medios de transporte, y vamos poniendo estas distintas categorías, ¿no? De clases que existe, de cómo hemos ordenado el mundo, y un poquito los entrenamos, ¿no? Los medios de transporte son estos, y vamos a aprender los medios de transporte para que ahora clasifique, ¿no? Estas son las frutas, estas son las verduras, y estamos tratando de enseñarle un poquito las clases, ¿ya? Pensando que así vamos a ayudar, ¿ya? Entonces, digamos, todo esto lo venimos haciendo porque así fue nuestro aprendizaje. Así fue un poquito las herramientas que nos han dado, ¿ya? Y no es fácil, no es fácil, ¿no? No a todas las maestras, claro, hemos llevado 1 o 2 cursos nada más para entender un poquito la enseñanza de la matemática, ¿no? Y nada más. Yo me acuerdo en la universidad llevé didáctica de la matemática 1 y didáctica de la matemática 2, nada más, ¿ya? Y era más en pensar en cómo desarrollo la actividad, pero tuve muy poca base para entender cómo es que el niño construye la noción de número, ¿ya? Eso, digamos, por ahí uno estudia Piaget, revisa un poquito esas teorías, pero no siempre uno las logra comprender del todo. Y sí, o sea, para mí, incluso cuando estuve en el Ministerio de Educación, me tocó coordinar las rutas de aprendizaje. Y ahí, cuando estaba con el equipo que veía todo el tema de matemática, pues para mí había muchas cosas que no lograba entender, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser un rango numérico tan pequeño en inicial? Y yo les pedía, pero a ver, explíquenme, porque no lo entiendo. Pero igual, la explicación que a veces me daba el equipo, yo no lograba comprenderlo mucho. Y ha pasado un tiempo, porque a veces el aprendizaje es así, ¿no? Hay cosas que todavía a nosotros nos toca tiempo para procesar, para asimilar, para entender. Y, y para mí pasó un tiempo, y más fue con la experiencia de mamá, que he ido entendiendo un poquito más de cosas. Y ahí volví a leer el texto de Constance Camille, que me gusta mucho y me ha dado muchas luces. Era un texto que lo había leído en ese tiempo que estuve coordinando las rutas, pero que en ese tiempo no logré entender muchas cosas de ahí, ¿ya? Y ahora he entendido un poquito mejor, y eso es un poco lo que les voy a compartir hoy con el tema de las matemáticas mágicas, ¿ya? Quiero que vean este video. Digamos, ahí ese video lo hice hace varios años, cuando mi hijita tenía 2 años. Y una de las cosas que digamos, uno va observando y va viendo cuando tiene niños pequeños cerca, es que a partir del desarrollo perceptivo, los niños van tomando conocimiento del mundo, ¿ya? Y lo primero, digamos, que en esa exploración, por eso toda esta competencia matemática para niños del ciclo 1 está en explora objetos, ¿no? Identificando semejanzas, diferencias.
es que sí, o sea, a partir de los sentidos es que los niños empiezan a conocer el mundo y en ese conocimiento del mundo son ellos los que van por sí mismos encontrando semejanzas, diferencias, ¿no? Son ellos los que van aprendiendo a descubrir esas características, esas propiedades de los objetos, ¿no? Es eso, ¿no? En esa exploración, en ese juego, en ese actuar sobre el mundo, los niños, digamos, empiezan a ordenar también ese mundo y a encontrar un orden y a buscar cómo es que las cosas se ordenan, ¿no? Cómo es que cada cosa tiene su lugar. Y todo esto, digamos, el niño lo va haciendo, ¿no? Sobre la acción, ¿ya? Porque en ese momento muchas veces todavía el lenguaje no se está desarrollando del todo, ¿no? Por eso, claro, lo que dicen los autores es, hay un aprendizaje intuitivo de la matemática, ¿no? Porque, digamos, todo esto va llevando a la conformación de clases, ¿no? Que más adelante va a llevar a las clases, subclases, y cuando se va desarrollando un poquito más todo lo que es el pensamiento del niño, pues va a dar lugar a muchas otras cosas más, ¿ya? Pero, digamos, es toda esta experiencia que el niño va teniendo, ¿no? Que le va llevando a actuar, pero siendo sujeto, ¿no? Entonces es muy distinto de que a mí me enseñen, ¿no? Cómo ordenamos, si estas son las frutas, si estas son las verduras, si estos son los medios de transporte, y que me den ya los grupos hechos. Y otra cosa es que yo actúe sobre este mundo en el que estoy y yo empiece a establecer relaciones, ¿no? Entonces, nosotros, los adultos que acompañamos a los niños, nosotros podemos ver a partir de su juego cómo ellos van estableciendo relaciones, ¿ya? Y aquí, algo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, ya cuando estuvo mi hija más grande, si ustedes ven, este es un orden que ella hizo al momento de guardar estos muñequitos que tiene, ¿ya? Lo juntó porque todos estos son osos, ¿ya? Pero acá ya ella tenía 6 años. ¿Y en este orden, qué tipo de relación ustedes creen que ella colocó? Porque los niños constantemente están estableciendo relaciones. Ella, cuando tenía estos ositos, dijo, esta es la familia oso y estos son los hermanos. Acá no está la mamá, estos son los hermanos, ¿ya? Y lo primero que hizo en un inicio, identificó quién es la mayor y quién es la menor, ¿no? Y entonces ella decía, es la hermana mayor, la osa preciosa, y la osa amarilla es la hermana menor. Estableció esa relación de orden, ¿no? De quién es mayor, quién es el más pequeñito. Y luego me daba edades. Yo creo, decía, ¿no? Ella es la mayor y tiene 7 años, y tiene 8, el número que ella escuchaba por ahí lo iba diciendo. Pero todavía no entendía qué significa esa cantidad, ¿no? Pero algo bonito que ocurrió es que cuando ya tenía 6 años, logró establecer una relación de orden, no solamente quién es la mayor y quién es la menor, no solamente teniendo en cuenta esto de los extremos, sino que me dijo un día, mamá, no, tienes que colocarlos así, porque esta es la osa preciosa, ¿no? Y ella tiene 4 años. Después sigue su hermano el oso chocolate, que tiene 3 años. Después está el oso amarillo, que tiene 2 y medio. No me dijo 2 y medio. Después sigue el oso con alas, que tiene 2 años, y al final, esta es la última, que tiene 1 año. Entonces dije, miren, qué interesante, porque ya no solamente está estableciendo, ¿no? Yo ya sé que 4 es más que 1, ¿no? Y sé que 2 es menos que 3. Por eso le estoy diciendo, este tiene 3 y este tiene 2, ¿no? Entonces,
ha construido una relación que le ayuda a entender este mayor, menor, ¿no? Este es más, este es menos, pero sin tener que pasar por el signo y por manejarme con cosas que son abstractas, que son complejas y que no logro entenderlo, sino que es a partir de esa relación de hermanos, ¿no? Esto tiene un significado, hay una relación de hermanos, quién es el mayor, quién es el menor, y cuando ya he logrado un poquito entender los números, trabajando con rangos numéricos pequeños, ¿no? Y manejarme con... Entonces yo ya incluso puedo establecer un orden, no solamente decir quién es mayor, quién es menor, sino que puedo asignar una edad a cada uno. Y entonces, digamos, cuando un niño nos expresa este tipo de relaciones, uno dice, realmente está entendiendo el número. No es que me está repitiendo por repetir, ¿ya? Algo distinto me pasó con otra niña que, muy cercana, que un día me dice, Vanetti, ¿cuántos años tienes? Entonces yo le digo, a ver, ¿cuántos tú crees que yo tengo? Y así, muy segura, me dice 50. Y yo me quedé, plop, 50. Dije, wow, nunca me habían echado esa edad. Entonces, ella tenía 7 años. Ya, entonces dije, ¿será que tiene noción, ¿no? De qué significa ese número? Entonces le digo, ¿y cuántos crees tú que tiene el papá de Leandra? Lo miró así, 30. Mi esposo dijo, wow, me dice que yo soy menor, 30. Y entonces dije, ¿y quién crees que es mayor? ¿Él o yo? Ay, por supuesto, él. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta, claro, que ella sabía contar, conocía los números, ¿no? Pero el estar con cantidades tan grandes no le había permitido construir estas relaciones y entender cómo se va construyendo el número, ¿no? No había logrado entender ella que 50, ¿no? Es mucho más que 30. No lograba ubicar, como estoy con cantidades tan grandes, no logro ubicar y no logro entender todavía cómo es que se relacionan estos números, ¿no? ¿Cuál es la lógica en ese orden que existe? No, simplemente estoy aprendiendo de memoria, repitiendo cosas, pero no estoy logrando entender cómo funciona eso y cómo se construye eso, ¿ya? Entonces, para mí ahí está la gran diferencia, ¿no? En las experiencias de aprendizaje matemático, ¿ya? Algo que podemos hacer de manera muy mecánica, entrenando, ¿no? Y haciendo que digamos, surja más desde afuera, ¿ya? Porque le enseñamos y le decimos al niño a ir por otro camino donde permitimos que sea el niño el constructor de su aprendizaje, que es lo que proclamamos ahora con el constructivismo, ¿no? Que él construye ese aprendizaje y digamos que esa construcción vaya de la mano con su desarrollo madurativo, ¿ya? Entonces, eso como primer punto para ir pensando, ¿no? ¿Qué pasa con el aprendizaje de la matemática? ¿Ya? Y para mí, la principal problemática que nosotros tenemos es que, claro, una es que los niños tienen experiencias, pocas experiencias ricas de exploración, ¿ya? Porque a veces sí, les damos cosas para que exploren, pero las cosas para que exploren no son lo suficientemente ricas, ¿no? Por eso en el video anterior que yo les mostraba era, claro, qué importante es cuando un niño está pequeñito que tenga cerca objetos que sean iguales y objetos que sean diferentes, ¿no? Nosotros vamos, digamos, proponiendo cosas que le permita a él mismo descubrir esas relaciones de semejanza y diferencia. No es que yo le digo, mira, estos son iguales. No lo entreno, pero sí yo pongo las condiciones para que
que él pueda llegar a esas relaciones, ¿ya? Entonces, a veces, claro, la escolarización de los niños ha comenzado a ser mucho más temprana, ¿no? Y entonces ya de frente el niño pasa, no tiene la experiencia directa y pasa de frente a las fichas, ¿ya? Sin que tenga toda esta experiencia que le permita construir estas relaciones de semejanza, diferencia, establecer comparaciones, hay más, hay menos, hacer, ¿no? Hacer comparaciones de cantidad, ¿no? Sin saber todavía qué cantidad hay ahí. Simplemente yo veo y son, digamos, uso cuantificadores aproximativos. Hay muchos, hay pocos, ¿no? Sin contar todavía, sin saber qué cantidad hay. Simplemente miro y digo, uy, eso es mucho, esto es poco, ¿no? Pero también algo que hay es poca autonomía para que el niño cree relaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente partimos de la instrucción directa, ¿no? Vamos ahora a juntar todos los medios de transporte, vamos ahora a juntar todas las piedritas de color rojo, y en fin. Entonces, es el adulto el que dirige la acción del niño. Entonces, no le estoy permitiendo que él sea el que construya esas relaciones, ¿ya? Y por otro lado, sí, o sea, definitivamente hay todo un aprendizaje intuitivo de la matemática, ¿no? A partir de la experiencia, pero también algo que ocurre es que los niños no tienen a la mano el lenguaje para nominar esos descubrimientos, para decir, ah, esto es mucho y esto es poco. Yo me doy cuenta, ¿no? Cuando tú le das al niño, ¿cuál quieres? Y le das tú a elegir algo, hay niños que ya saben y se van por donde hay más, ¿no? Si es algo que les gusta. Pero a veces no tienen, digamos, el lenguaje, ¿no? Aún para decir, quiero esto porque acá hay mucho, ¿no? A veces no lo pueden aún nombrar y simplemente dicen esto. No, yo quiero esto, 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 y no lo puedo nombrar, ¿ya? Entonces, eso es para mí, digamos, lo que está a nivel de problemática, y entonces acá es, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Porque como maestras tenemos que sentar las bases, ¿no? Hay que desarrollar el número, la noción de número, hay que desarrollar el pensamiento numérico, y aquí, digamos, un punto así importante que nos va a ayudar a romper un poquito con todo esto que hemos heredado de la forma y enseñanza tradicional, es entender que el número es un concepto lógico-matemático, ¿ya? Y entonces, como es un concepto lógico, no está en la realidad, ¿ya? No es algo que yo pueda ver, ¿no? Por ejemplo, yo digo 1 y puedo mostrarte esto es 1, pero también 1 también puede ser un lente, un lapicero, ¿no es cierto? ¿No? Entonces no existe el 1, no es algo que existe a nivel físico, ¿ya? El número es una relación que cada persona, dice Constance Camille, cada persona tiene que construir aquí, en su mente, ¿ya? Y entonces, como tiene que ser una construcción, es algo que no se puede enseñar directamente. Ahí, ahí lo complejo, ¿no? Porque claro, ¿cómo yo le puedo explicar al niño, a un niño pequeño? Claro, a nivel como adultos ya hemos entendido un poquito y nos dijeron, ¿no? Lo que pasa es que, ¿no? Si tú ves el número 2, dentro del 2 está contenido el 1, porque a uno le agregas 1 y te da 2, y qué sé yo, todas esas explicaciones las podemos manejar como adultos, ¿no? Que ya tenemos un pensamiento, digamos, más formal, pero los niños, ¿cómo es que ellos van llegando a eso? ¿Ya? Entonces, ese es el primer punto, ¿ya? Que si queremos ayudar a trabajar la matemática, tenemos que tener eso como punto de partida, ¿ya? Y aquí hay una clave
que me encanta, que viene mucho de todo el trabajo que hace Constance Camille, que cómo es que ayudamos a los niños a desarrollar este pensamiento numérico, es dándole la oportunidad de que pueda crear múltiples relaciones, ¿no? Y no se enseñan esas relaciones, sino que él las pueda construir, ¿no? Y claro, que pueda llegar, por ejemplo, como eso que les contaba de mi hija, ¿no? De cómo ordenó. O sea, el tema de la seriación estaba ahí, ¿no? Estaba muy claro, no era una seriación de tamaño, sino de significado que ella le había dado a la edad que tenía cada uno de esos hermanitos, ¿no? Llegó a eso, ¿por qué? Porque había tenido la oportunidad de ir creando ella esas relaciones e ir entendiendo, ¿no? Pero claro, eso ayuda cuando trabajas con rangos numéricos pequeños, ¿ya? Porque eso lo puede manejar el niño. Por eso el currículo dice, en inicial, ¿se acuerdan? En 3 años es solo hasta el número 3, no más, ¿no? En 4 años hasta el número 5, en 5 años hasta el número 10. ¿Por qué? Porque yo tengo acá algunos elementos concretos como mis manos, ¿no? Los dedos de mis manos, y es más fácil entender, ¿ya? Poder construir las relaciones con una cantidad pequeña. Y en primer grado es hasta el número 20, no más, ¿ya? Porque manejar, digamos, cantidades mayores es mucho más difícil para que el niño entienda esas relaciones que hay entre los números. Entonces, tenemos un nuevo currículo y acá este es el desafío. ¿Cómo implementamos este currículo, ¿no? Que tenemos, digamos, todo el desarrollo del pensamiento numérico está dentro de la competencia resuelve problemas de cantidad, ¿ya? Y nuestro currículo, digamos, va marcando estándares, ¿ya? Y en los estándares, digamos, para el ciclo 1, esta competencia de resolver problemas de cantidad está básicamente en la exploración, porque es a partir de la exploración que el niño va a establecer relaciones de semejanza, diferencia, va a llegar a hacer grupos, ¿ya? Pero él mismo tiene que llegar a hacer esos grupos. No es que nosotros le vamos a enseñar, porque cuando el niño construye sus propios grupos, ahí nosotros vamos a ver qué tipo de relaciones está construyendo, ¿ya? Y en ciclo 2 es básicamente relacionar problemas referidos, ¿no? Ya resolver, perdón, acá es resolver problemas referidos a relacionar objetos. Y recién en primer y segundo grado es que ya está problemas referidos a acciones de juntar, agregar, quitar. ¿Ya? Entonces es importante mirar el currículo para ver qué es lo que nos toca trabajar en educación infantil. Ojo que estos problemas de juntar, agregar, quitar, no está en el estándar de inicial, sino de primer y segundo grado, ¿ya? Entonces nosotros tenemos más un estándar de problemas referidos a relacionar objetos de su entorno según sus características perceptuales, tiene que agrupar, ordenar hasta el quinto lugar, seriar hasta 5 objetos, comparar cantidades, agregar y quitar hasta 5 elementos, realizando representaciones con su cuerpo, material concreto, dibujos, expresar la cantidad de hasta 10 objetos usando estrategias como el conteo, usar cuantificadores, muchos, pocos, ninguno, más que, menos que, expresar el peso de los objetos, pesa más, pesa menos, ¿no? Nuevamente en las comparaciones, y el tiempo con nociones temporales como antes, después, ayer, hoy, mañana. Esto es el estándar para educación inicial, ¿ya? Entonces aquí, digamos, el desafío es, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos trabajar todo esto cuando incluso como docente se nos hace complejo, ¿no? Sí, ¿cómo hago para que el niño construya estas relaciones? ¿Cómo hago? Si estas relaciones las tiene que construir cada sujeto y no pueden ser enseñadas directamente, ¿cómo hago? ¿Cómo facilitamos? ¿De qué manera podemos ayudar? Y esa era un poquito la pregunta que teníamos, ¿ya? Y aquí surgió el tema de, bueno, ¿cómo hacemos que las matemáticas sean mágicas? Sin fichas, sin presiones, sin trabajar conceptos abstractos. ¿Cómo lo hacemos? Y surgió, bueno, la idea de ¿por qué no usamos los cuentos? ¿Por qué no usar historias matemáticas?
¿Y cuál es la idea de las historias matemáticas? Que a través de una historia, porque decimos, ¿no? Las historias forman parte de la vida y la matemática también. Entonces, ¿cómo a través de la historia logramos ir haciendo este recorrido que tendría que hacer el niño, ¿no? En el segundo ciclo de educación inicial, ¿no? Y vamos un poquito poniendo todo eso que nos pide el currículo, ¿ya? En una historia. Y así fue que surgió este proyecto, ¿ya? Y bueno, ha sido un proyecto de 2 años que hemos ido desarrollando, ha tomado mucho tiempo, un poco más de 2 años incluso. ¿Y por qué es que las historias van a... por qué es que decimos que son matemáticas mágicas? ¿Ya? Porque aquí, fundamentalmente, el trabajo, digamos, gran parte del trabajo lo va a hacer la historia, ¿ya? El adulto lo único que tiene que hacer es conectar a los niños con una, eh, digamos, con esta historia. Eso es lo que tiene que hacer el adulto, regalarle la historia al niño, y es mágico porque la historia va a ser casi sola su trabajo. ¿Qué se necesita? Simplemente para que esto funcione, nosotros necesitamos que el niño se conecte con una vivencia que le permita contextualizar, ¿no? Todas estas relaciones matemáticas que él tiene que ir construyendo, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es buscar, a ver, qué tipo de situaciones pueden ser significativas para los niños y que puedan ayudar a poner en contexto esas relaciones matemáticas que el niño tiene que construir, ¿ya? Y eso es lo que hemos hecho. Lo otro, teniendo en cuenta todo esto que nos dice, bueno, que para que el aprendizaje sea significativo, ¿no? Lo que está colocado en esa historia tiene que tocar las fibras del niño, porque si no toca sus fibras, no va a ser significativo, ¿no? Y cuando logra ser significativo, la historia va a quedar ahí, y esas relaciones que el niño va encontrando en la historia, el niño va a llevarlas a su juego, va a llevarlas a su vida cotidiana, ¿ya? Y va a empezar a pensar las cantidades a partir de esas historias. Y lo otro es que, claro, la misma historia tenga ese poder para mover la acción del niño, ¿no? Mover la interacción. La misma historia pueda ser generadora de provocaciones, ¿ya? Y en ese juego, digamos, ya que el niño empieza, ¿no? A surgir a partir de la historia, que ya el niño pueda en ese momento ir usando también el lenguaje matemático que ha interiorizado de la historia, ¿ya? Y para eso, para que esto funcione, para que el niño pueda interiorizar esas relaciones de la historia, para que el niño pueda interiorizar el lenguaje matemático, para nosotros es fundamental que esta historia pueda leerse por lo menos 7 veces seguidas. Si es más, es mucho mejor, ¿no? Pero sí se necesita una lectura, eso es lo único que se necesita, que haya una bonita lectura, que esta lectura sea repetitiva, y luego ir un poquito acompañando y ofreciendo, digamos, a nivel del entorno, ¿no? Condiciones, espacios, cosas, elementos que puedan ayudar a que el niño construya esas relaciones con el material concreto que podemos ofrecerle, ¿ya? Entonces, esa es un poquito la herramienta mágica. Y entonces hicimos toda una historia como dónde está Salchicha para trabajar todo lo que son estas relaciones de comparación, pero también todo lo que tiene que ver con la clasificación, ¿ya? Hemos trabajado esta otra historia para trabajar todo lo que son las relaciones de correspondencia uno a uno, pero también las comparaciones de cantidad, ¿ya? A veces nosotros queremos llegar de frente al número, pero algo que la investigación demuestra es que antes de eso tenemos que trabajar mucho las comparaciones de cantidad, ¿no? Usarlos antes de que el niño cuente, tenemos que usar mucho los cuantificadores aproximativos, muchos, pocos, ¿no? Más que, menos que, ¿ya? Eso es
Eso es algo que va a ayudar muchísimo. Entonces, a través de esta historia, nosotros vamos activando eso y cada historia va teniendo como una secuencia, o sea, vamos yendo de lo más simple hacia lo más complejo, ¿no? Vamos viendo Hay el trigo, Ignacio. una secuencia, ¿ya? Que nos ayuda un poquito a ir complejizando. Y después llegamos a esta otra historia, que ya entramos aquí a poner elementos para que el niño vaya descubriendo el número también como ordinal, ¿no? A ver que hay un orden, ¿no? Y también aquí ya vamos introduciendo el número como cardinal, pero hasta el número 5 nada más, ¿no? Que permita, que le ayude al niño a encontrar estas relaciones, ¿no? De cuál es mayor, cuál es menor, en fin. Y al final terminamos con esta historia de la pequeña oruga, que integra un poquito todo esto que hemos visto y se pone un poco más de énfasis en la cardinalidad, el número como cardinal, pero donde activamos algo que a veces trabajamos muy poco, que tiene que ver con la composición y descomposición de los números, ¿no? Entender, por ejemplo, que 4 es 3 y 1, pero también 4 es 2 y 2, ¿no? Entender esas distintas relaciones al momento de construir el número. ¿Ya? Entonces, son 4 historias que hacen el trabajo matemático solo, ¿ya? Y ahora les voy a mostrar por qué es mágico. Porque es mágico. Entonces, no sé si hasta aquí haya preguntas, inquietudes, antes de pasar a la demostración de por qué es mágico. ¿Ya? En la construcción de cada historia hay un sustento. El adulto que lee no necesariamente necesita conocer ese sustento, ¿ya? Por eso puede leerlo y usarlo un papá, un abuelo, y bueno, si una maestra tiene el sustento, pues mucho mejor, ¿ya? Muchísimo mejor. Bueno, entonces, están todas silenciosas, entonces ahora si no hay preguntas. Maestra Vanetti. Sí. Yo tengo una duda. Y yo veo que muchas maestras enseñamos al inicio de nuestras labores de repente o al inicio de nuestras sesiones ahora, enseñamos los números de forma, tomamos el calendario como algo ya establecido que tiene que ser así. Hoy día es jueves, hoy es 3, hoy día es viernes, hoy día es 12, hoy día es 20. Y yo entendí, ¿no? El aprendizaje de las matemáticas para los niños de una forma, así como nos los está contando usted. Sin embargo, ya me crea duda. Entonces, yo quisiera que me aclare. ¿Es bueno? ¿Está bien? ¿Debemos de hacer esa práctica? ¿O cómo deberíamos de introducir en cuestión de la fecha, del día, del calendario, de calendarizar el aprendizaje de las matemáticas? Muchas gracias por su respuesta. Ya. Sí, el calendario, digamos, el problema de si nosotros queremos ver los días es que el calendario llegamos a un rango numérico grande, ¿no? Por lo menos tenemos a veces hasta 31, ¿no? Entonces, ahí no es recomendable en inicial porque nos estamos yendo hacia rangos numéricos que el niño no va a manejar, va a aprender de memoria, podrá aprender 25, 31, repite, pero no, eso no le ayuda a construir la noción de número. Pero sí el calendario te ayuda si tú ves el estándar. A ver, vamos a regresar al estándar. Si tú ves el estándar te dice, pero eso yo lo trabajaría con niños más grandecitos, ¿ya? No tanto con el estándar, pero tú puedes, no tanto con el calendario, pero sí lo que tú tienes que ir ayudando a los niños es a construir la noción de tiempo. Ayer, hoy y mañana. Eso es lo que tú tienes que lograr.
y que el niño exprese la cantidad hasta 10 objetos. Entonces, hasta 10 el calendario no me ayuda, ¿ya? Pero el manejar estas nociones temporales de antes o después, ayer, hoy y mañana, eso es lo que tú tienes que lograr. Entonces es más, puedes un poquito qué día fue ayer fue lunes, mañana martes, con niños de 5 años podría funcionar, ¿no? O más en la organización, mañana vamos a hacer tal cosa y recordar, ayer hicimos esto, mañana, porque eso es la noción de tiempo todavía hasta los 8 años se va construyendo, ¿no? Entonces, podrías un poquito hoy es lunes, un poquito que vayan ellos tomando conciencia de los días de la semana, que hay un orden, pero no necesariamente se lo van a aprender, ¿no? Pero yo te diría el calendario, el problema es que tiene 31 días, entonces no te ayuda mucho, vas a quedarte en el conteo mecánico, no te ayuda si tú quieres trabajar la noción de número. ¿Ya? Estimada Vanetti, buenas noches. No sé si podría participar con respecto al uso del calendario. Sí. Habla Ilia, buenas noches. Ilia, buenas noches. Buenas noches, sí, era tal vez el uso del calendario sí nos podría tal vez permitir como un texto que sí es de uso cotidiano y familiar, porque a veces lo vemos en la casa, el niño lo está percibiendo, lo está observando, pero tal vez podríamos usarlo, como bien usted lo dice, no como para el conteo y utilizar como un rango numérico para la construcción del número, pero tal vez nos pueda servir para el registro de algunas fechas importantes, ¿no? En el que el niño también puede ir haciendo algunas comparaciones, tal vez algunas celebraciones importantes, por decir el cumpleaños de alguien ya lo va registrando, y podía ir viendo tal vez utilizando algunos cuantificadores que falta mucho para mi cumpleaños, tal vez, ¿no? O aquí está mi cumpleaños, mira, ya tengo aquí en este número es mi cumpleaños. Tal vez de esa manera, ¿no? Tal vez hacer uso de este tipo de textos también, ¿no? Cercanos al ambiente familiar del niño, ¿no? Pero como bien dice, pues hacerlo para la secuencia numérica definitivamente es un rango numérico altísimo, que no le va a permitir establecer esas relaciones, ¿no? Tal vez tenga otra utilidad, sí, tal vez, ¿no? Sí, tendría, como te digo, para el tema de número, no. ¿Ya? Gracias, Ilia. Bueno, entonces ahora vamos a pasar voy a hacer una pequeña demostración de por qué es mágico y con eso voy a responder un poquito a esta pregunta de, claro, ¿cómo lo hacemos en un contexto de educación a distancia? ¿Ya? Y ahora esto va a ir un poquito ahí también. Porque claro, en un contexto de educación a distancia es que la herramienta que usemos sea sencilla para las familias, porque son ellas las que están con los niños, ¿no? Entonces, para nosotros los cuentos son esa herramienta poderosa que puede hacer el trabajo solo, ¿ya? Es una medida no invasiva. Si el niño está listo, va a entender esas relaciones. Si no está listo, simplemente disfrutará del cuento y conforme va, digamos, madurando, va a llegar un momento donde va a surgir. La idea es que el cuento va a ir motivando un poquito ese pensamiento, ¿ya? Entonces, voy a leerles un cuento y con ese cuento ustedes van a ver cómo todo el tema de los números se va contextualizando dentro de una historia y entonces ya no es algo tan abstracto, sino es algo que logra tener sentido para el niño y es algo que el niño va a poder llevarlo a su vida cotidiana, ¿ya? Porque la matemática está presente ahí. Entonces, ¿listos para la experiencia? ¿Sí? Y listo. Bueno, vamos entonces a compartir la lectura de uno de los cuentos, porque son 4 cuentos, como les dije, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar haciendo este jueguito, si me acompañan. Ponemos las manitos así, en una torre alta, muy alta, se abre una ventana y una voz nos llama. Vengan, vengan.
cuento va a comenzar. La historia de un nacimiento. En un bello día de primavera, 2 cisnes buscaban un lugar para hacer su nido. Explorando por aquí y por allá, encontraron un sitio escondido entre las plantas, a las orillas de un hermoso lago. Este lugar es perfecto para construir nuestro nido. Nuestros polluelos estarán cerca del agua donde les enseñaré a nadar, dijo muy decidido Papá Cisne. Me encanta. Cuando abran sus ojos verán al sol y a la luna reflejarse en el lago, ya las mariposas revolotear sobre las flores y se asombrarán y dirán, el mundo es bello. Y así imaginaron con ilusión todo lo que podrían hacer con sus polluelos. Entonces comenzaron a construir el nido. Recogieron ramas secas, delgadas y gruesas, largas y cortas. Cuando terminaron, se quitaron algunas plumas y las colocaron dentro del nido para suavizarlo. Cada día, mamá cisne ponía un huevo. Puso 1, puso 2, puso 3, puso 4 y puso 5 huevos. Ella los abrigaba y de rato en rato, usando la punta de su pico, los hacía girar para que recibieran calor por todos sus lados. Papá Cisne, mientras tanto, se mantenía alerta, muy cerca del nido, vigilando que no se acercasen ni zorros ni otros depredadores. Así pasaban el tiempo cuando una noche escucharon un ruido y vieron que algo se movía entre las plantas. Ahí escondido estaba un mapache que se relamía pensando en los deliciosos huevos que se iba a comer. Papá Cisne, preocupado, salió inmediatamente a su encuentro para enfrentarlo. Pero cuando llegó, el mapache ya no estaba ahí. Había desaparecido. Papá Cisne sabía que ahora debía estar más atento que antes. Pues mientras los huevos crecían, se volvían más apetitosos para los depredadores. Inmerso en estos pensamientos, se quedó dormido. Pasó una semana, pasaron 2, pasaron 3, pasaron 4 y pasaron 5 semanas. Y los pequeños cisnes ya eran demasiado grandes para estar dentro del huevo. Así que un día, antes de que saliera el sol, se escuchó crack, crack. ¡Están naciendo!, señaló mamá cisne con su ala. La primera en salir fue Has. Estaba con sus plumas mojadas y abrió sus ojos para ver la luz. El segundo fue Ges, quien no abrió sus ojos hasta después de que todos hubieran salido. La tercera, His, fue la que tenía las alas más grandes, mientras Jos, el cuarto, era el que movía su pico con más rapidez. Y el quinto, el último y más pequeñito, fue Hus. Papá
cisne contemplaba a sus polluelos. Eran pequeños, pero crecerían y un día serían perspicaces como él y decididos como su mamá. Ella limpiaba tiernamente con el pico a sus pichones. Cuando terminó con todos, los colocó uno a uno debajo de sus alas. Primero acurrucó a Jas, en segundo lugar a Ges, en tercero a Gis, en cuarto a Jos y finalmente el quinto fue Jus. Así los mantuvo a todos calentitos y luego reposó descansando su flexible cuello sobre su lomo. De cuando en cuando, Jas, la que nació primero, asomaba su cabeza con curiosidad. Y Jus, el último en nacer y el más travieso, empujaba a sus hermanos buscando el mejor lugar. A la mañana siguiente, papá y mamá cisne los llevaron a nadar. Entraron al agua y les dijeron: vengan detrás de nosotros. Y así lo hicieron. Entraron al agua y podían flotar como sus papás. Eso les gustó a Jas, a Ges, a Gis, a Jos y a Jus. Jas, la primera en nacer, iba delante de sus hermanos. Y Jus, el último en nacer, iba detrás. En el lago, los polluelos estuvieron aprendiendo a mover sus patas para avanzar rápidamente, pero aún no eran muy hábiles. También exploraron su nuevo mundo, picoteando y probando todo tipo de plantas. Algunas eran más jugosas y otras duras y resistentes, y no podían arrancarse del suelo. No tenían tanta fuerza, pero un día crecerían y serían ágiles y fuertes como su mamá y su papá. Cuando se sintieron cansados, pidieron a su mamá que los cargara. Así que ella, con una mirada cómplice, les permitió subir a su espalda, formando con sus alas un barquito donde podrían estar muy seguros contemplando el lago. La primera en subir fue Jas, el segundo fue Ges, la tercera fue Gis, el cuarto fue Jos y el quinto y último fue Jus. Y así, sostenidos en el cuerpo de su mamá, siguieron contemplando el lago. Al terminar el día, cuando comenzó a esconderse el sol, papá y mamá cisne dijeron que era hora de regresar a casa. Mamá cisne les pidió que bajaran de su espalda para salir del agua y les mostró cómo hacerlo. Una vez en el agua tuvieron que hacer grandes esfuerzos para salir. Se impulsaban, movían sus patas, pero no lograban alcanzar la tierra. Lo intentaban una y otra vez, mientras papá y mamá cisne les esperaban pacientemente, sabiendo que lo lograrían. Entonces, luego de varios intentos, pudieron hacerlos solos y emprendieron el camino de regreso al nido. Mientras caminaban, Jus se distrajo con algo que se movía entre las plantas. Se acercó para mirar y sintió que lo atrapaban. Era el mapache. Lo sostenía fuertemente entre sus garras. Jus alcanzó a dar un grito. Papá Cisne reaccionó rápidamente y le dio un aletazo al mapache con tanta fuerza que éste soltó a Jus
y cayó rodando, rodando, rodando hasta llegar al lago. ¡Plash! Al mapache le dolió tanto que nunca más le quedaron ganas de acercarse a los polluelos. Has, jes, his, jos y jus estaban muy cansados después de su primer paseo, pero convencidos de que el mundo era bello y que al lado de su papá y su mamá estarían seguros. Ya en el nido se acostaron debajo de las alas de su mamá, así calentitos y acurrucaditos. Se quedaron profundamente dormidos. Papá y mamá cisne contemplaron el cielo estrellado y mientras la luna gorda y redonda los alumbraba con su luz brillante, dieron un estridente graznido de alegría que se escuchó en todo alrededor. Se acurrucaron muy felices, escuchando las voces de la noche hasta que se quedaron dormidos. Y colorín, colorín colorado, esta historia se ha terminado. Entonces, yo les decía, la propuesta es que sea matemática mágica, porque en la historia es que nosotros contextualizamos todo eso que se tiene que lograr en educación infantil, pero con elementos que logran tener sentido para el niño, ¿no? Que los conectan con sus vivencias. Esta es la historia de los cisnes, pero en realidad es una historia de los nacimientos, ¿no? Todo nacimiento es un momento de preparación, de espera, de ilusión, ¿no? Todo nacimiento marca un orden también en las familias, ¿no? ¿Quién es el hermano mayor? ¿Quién es el menor? ¿No? El menor, el último en nacer, la primera en nacer, ¿no? Y entonces, digamos, ahí vamos contextualizando todo lo que es la ordinalidad, ¿no? También contextualizamos la cardinalidad. Son cinco huevos, son 5 hermanitos, has, jes, his, jos, jus, ¿no? Algo que hacemos, vamos repitiendo también esa, digamos, reforzando esa noción, ¿no? La primera, el último, eso se va repitiendo muchas veces. Digamos, hay toda una lógica presente en la construcción de la historia, ¿ya? Pero esa lógica no la tiene que saber el niño, no la tiene que saber el papá, no la tiene que saber el mamá. Lo único que le pedimos al papá es, el cuento va a hacer su trabajo solo. Simplemente tienes que regalarle la historia al niño, leérselo repetidas veces. ¿Y por qué? No es que el niño se va a aburrir, como es una historia que conecta con una experiencia tan bonita que es la de la familia, la del nacimiento, la de ese calor, ¿no? Sentirse protegido, sentir que al lado de papá y mamá está seguro, el mapache representa ese peligro, ¿no? Ese peligro que a veces sentimos afuera, pero darte la seguridad de que, bueno, te van a proteger, estás protegido y estás seguro con tu familia, ¿no? Entonces, es una historia que engancha con las emociones de los niños, con sus vivencias, con sus experiencias, y claro, los niños no es que simplemente vamos a forzar la lectura repetitiva, sino que vamos generando un ritmo de lectura diaria, ¿no? Incluso no es 7 veces, nosotros decimos como mínimo, pero si el niño esa historia conecta con él y la quiere seguir escuchando, pues sigamos repitiendo la historia, ¿ya? Y lo que hacemos es, con la historia contextualizamos esos aprendizajes matemáticos que queremos desarrollar en los niños
activamos un poquito estas relaciones, ¿ya? Los motivamos al niño a pensar en estas relaciones. Al final de la historia, ¿no? Presentamos simplemente un poquito, reforzamos la noción, ¿no? Simplemente contando, 5 hermanitos siempre juntitos caminan ordenaditos, ¿no? Los animamos un poquito a hacer la representación gráfica y vamos familiarizándolos, porque ojo que el currículo no dice que el niño tiene que identificar los numerales en inicial, no dice, simplemente vamos poniendo, ¿no? Pero apostamos más por esta representación más gráfica y los vamos familiarizando un poquito con el signo, ¿ya? Pero digamos, esto se va poniendo no para entrenar al niño, simplemente el niño que está motivado, interesado, y empezar a contar, empezar a decir, ah, acá hay 5, si no está listo, no está motivado. No es la idea de que eso se tenga que usar, ¿no? Y aquí, digamos, también el tema del orden, un poquito que se refuerza con la imagen, ¿no? Has va primera, Ges va segundo, Gis va tercera, Jos va cuarto y Jus va quinto. Jus, el más pequeñito, siempre es el último, ¿no? Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y es Has, Ges, Gis, Jos, Jus, ¿no? Y luego vamos dando también algunas ideas para activar estas provocaciones y que el niño lleve esas relaciones al juego, ¿no? Elabora personajes de la historia, quién va primero, ya, y vamos dando algunos tips para el adulto de cómo apoyar y qué significa la ordinalidad, y vamos dando esas ideas, ¿ya? Pero la idea con esto, justamente me preguntaban, ¿cómo hacemos en educación inicial a distancia? Pues para los papás es muy difícil, los papás no tenemos tiempo, entonces, pero sí podemos leer. De separar, ¿no? Esta historia haciendo todo nos toma entre 8 a 10 minutos. Entonces, sí podemos los papás separar un tiempito, ¿no? De 10 minutos para poder regalarles esa historia a nuestros niños, ¿no? Y así, de manera mágica, se va activando, porque luego los niños empiezan un poquito esas relaciones entre los cisnes, a llevarlos a sus relaciones de nacimiento o a preguntarle a su papá, ¿y tú eres el mayor o tú eres el hermano menor? ¿No? A las relaciones cercanas que ellos van teniendo. Entonces eso es lo bonito, que digamos de esa forma tan mágica que tienen los cuentos, de conectarnos con nuestras emociones, es que también nosotros motivamos todo lo que es el pensamiento numérico, ¿no? Y es así. Entonces, es una herramienta sencilla. Nosotros antes de hacer un libro siempre probamos las historias con los niños, vamos viendo la extensión, esto va surgiendo. Y sí, o sea, sí hemos visto que los niños pueden sostener, porque algunos a veces piensan, no, es un poco larga, los niños no van a poder sostener la atención tanto tiempo, pero sí, hemos hecho las pruebas, incluso con niños que están con mucha tecnología, ¿no? Que están muy acostumbrados a video, a que todo sea con movimiento y sí, logran enganchar con las historias, logran sostener atención, piden que se lo repitas, ¿ya? Y eso es lo bonito. Entonces ay, Yasmín, tu niña ha escuchado de 3 años, 5 meses, qué lindo. Y los niños van conectando con la historia y la idea es eso, que el cuento, ¿no? El cuento se va sembrando, el niño va interiorizando y el niño interioriza esas relaciones las lleva a su juego porque algo que él entendió, algo que él comprendió, el niño lo empieza a aplicar. Y algo que también es muy bonito es que el niño interioriza el lenguaje matemático, que eso es importante, ¿no? Entonces el niño ya empieza a hablar, el primero, el último, este es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿ya? Introduce el lenguaje matemático y en el libro, digamos, nosotros lo que ponemos aquí es un QR, ¿ya? Que los lleva a nuestra plataforma donde compartimos
ideas de otras actividades, juegos que se puede generar a partir de la historia, ¿no? Entonces, para vincular también esto con el juego y generar provocaciones que puedan llevar a construir muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que hemos hecho con niños es que tiene que ver con estas nociones de magnitudes, ¿no? Y recoger ramitas secas, ¿no? Largas, cortas, gruesas, delgadas, para construir el nido. Y es muy bonito, ¿no? Cómo se emociona, cómo van construyendo el nido y cómo hacemos los huevos, y son 5 huevos, y cómo los ponemos, ¿no? Y después, en fin, van surgiendo cosas muy hermosas, ¿no? Por eso es que decimos, esto es una herramienta mágica que nos permite atender todo esto que está aquí, ¿no? Sin tanto sufrimiento, para las maestras, y sobre todo tener que enseñar esto, ¿no? En un contexto a distancia, y en un contexto a distancia pues es muy fácil de manejar esto por las familias, ¿ya? Y claro, manejando todas estas relaciones es que los niños pueden entender esos órdenes, ¿no? Y pueden llegar a eso. Pero claro, si nosotros estamos muy preocupados porque el punto de partida sea el signo, el numeral y todo lo formal, no vamos a facilitar estas relaciones que van a dar la base para ese pensamiento numérico. ¿Ya? Entonces, espero que hayan disfrutado de la historia. Sí, todos acá las preguntas que me están haciendo... Sí, la historia, digamos, hemos trabajado mucho las historias, por eso nos ha tomado mucho tiempo para que maduren, porque claro, hemos querido introducirlo de manera natural, sin que se sienta que es algo forzado, ¿no? Que el niño diga, hoy me están enseñando, no, sino que sea como natural, que el niño va descubriendo y va sintiendo todo, ¿ya? Todas las historias, algo que tienen es que conecta con las vivencias de los niños. Por eso está la fuerza, ¿no? Para que active el pensamiento numérico, ¿ya? Las historias están pensadas de niños de 3 a 5 años, pero el orden de las historias, digamos, nosotros hemos seguido un poquito el camino de la construcción del número, ¿ya? Entonces, ahí en las orientaciones indicamos, hay que comenzar no por la última historia, hay que comenzar por la primera historia, y vamos yendo de lo simple a lo complejo hasta llegar a la composición y descomposición de números, ¿ya? Entonces, la propuesta es ir avanzando las historias en un orden. La última historia es para niños más de 4 o 5 años, ¿no? Si son niños de 4, no, todas las actividades no llegamos hasta el 10, sino hasta el número 5. Entonces, todas esas orientaciones están dadas ahí para que ustedes lo puedan usar, ¿ya? Entonces sí, es para niños de 3 hasta 5 o 6 años, ¿ya? Bueno, yo lo he leído también con niños de 7 y también les encanta, ¿no? Es muy bonito, ¿ya? Y sí, entonces ya los niños pueden ir aumentando, van surgiendo muchísimas cosas. Entonces eso es lo mágico, ¿no? Que eso simplemente es como una semillita que uno coloca, va conectándole con la historia, hace la lectura muchas veces, encontrando un ritmo, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Que el niño sepa, bueno, en qué momento del día es que voy a tener esa lectura, que siempre sea en el mismo momento, en el mismo lugar, ¿no? Y luego el cuento va a hacer su trabajo solo, ¿ya? Acá me están preguntando dónde pueden adquirir el cuento. Estos cuentos por ahora solamente los estamos teniendo en Nara. Ustedes estamos ahorita con la promoción que acaba, la promoción de lanzamiento, porque este libro se lanzó el 12 de mayo, con la promoción de lanzamiento acaba este domingo, entonces quienes quieran tenerlo con el 20% de descuento pueden hacer sus pedidos hasta antes del domingo, ¿ya? Este es el teléfono de Nara, o pueden escribir también al correo, al inbox del Facebook,
para hacer los pedidos del libro. Pero si ustedes son maestras y quieren profundizar más en entender todo lo que es el pensamiento numérico, usando estos cuentos ya, digamos, explotando todo su potencial pedagógico, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a comenzar este curso de desarrollo del pensamiento numérico, que inicia el 1 de julio. Son 7 módulos que vamos trabajando, ¿no? Donde revisamos un poquito la teoría de cómo es que se construye el número, hacemos toda esta revisión de entender un poquito las competencias que nos pide el currículo, deconstruimos un poco estos conceptos sobre la enseñanza tradicional de la matemática, y luego empezamos a trabajar cada una de las historias y qué podemos trabajar con cada una de las historias, y el módulo 7 vemos cómo podemos a partir de una de las historias desarrollar una unidad de aprendizaje. ¿Ya? Y eso lo vemos. Entonces es un curso bien completo, muy bonito. Quienes quieran pueden llevarse el libro con el curso, ¿ya? También está ahorita con promoción. Pueden contactarse ahí al teléfono. Este es el teléfono de Nara, y ahí hacer las consultas, porque tienen también la facilidad de pagarlo en 2 partes, porque el curso dura 13 semanas. ¿Ya? Ustedes cuentan, digamos, no solamente las clases son en vivo por Zoom, sino también tenemos una plataforma donde hay muchos recursos, ¿no? Videos complementarios, material de apoyo. Si no pudiste traer la clase queda grabada en el aula virtual, ¿ya? Entonces es un curso largo, pero bonito, que les daría más elementos. Pero si no puedes tener el curso, ¿no? Tienes esta herramienta que te va a ayudar, ¿ya? En todo lo que es el aprendizaje de las matemáticas. Sí, algunas ya tienen acá. Ya adquirí, dice Isabel, súper recomendable, llegó a mi casa por Olva, sí. Sí, hacemos los envíos a Lima, al interior del país, ¿no? Así que sí, pueden tener y probar esta herramienta. Ya las clases están programadas para los días jueves, de 8 de la noche a 10 de la noche, los días jueves. Ese es el horario, ¿ya? Y si el horario se te cruza, quedan grabadas las clases en el aula virtual. ¿Ya? Entonces ahí tienen ya los datos. Y bueno, es comenzar a usar, como yo siempre digo. Ahí está el link también de la página web, del curso, ¿ya? Ahí pueden ingresar, hemos puesto acá en el chat el link donde está todos los detalles del curso. Ahí hacen clic y van a ver los detalles del curso. Tal vez podemos poner también, Julio, el link del libro, ¿ya? Que es naralearning.com/mate. Así como está, /mate, y ahí pueden ver los detalles del libro y todas esas otras cosas, ¿ya? Entonces, yo siempre digo, los cuentos son una herramienta poderosa. Entonces, el año pasado nosotros como Nara hemos aplicado y hemos trabajado con muchas maestras viendo todo lo que es el desarrollo de la comunicación y las competencias comunicativas con los cuentos. Este año estamos en todo lo que es la matemática. El otro año viene todo lo que es escritura, alfabetización, ¿ya? Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya no sé si hay alguna pregunta más antes de cerrar. Va a quedar esto grabado y les vamos a estar compartiendo el link en el correo. Hemos visto que muchas no abren el correo. Creo que se va a veces a su bandeja de correos no deseados. Entonces estén ahí revisando para que no se les vaya, ¿ya? Vamos a compartir el link de la grabación. Ay, Karina, me alegra que cada vez que escuchas los cuentos afloren más ideas. Y eso es lo bonito. Eso es lo bonito de los cuentos, ¿no? Que siempre va
Es algo que siempre sigue creciendo. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Estén atentas a más webinars y otros encuentros que vamos a tener. Gracias. Una foto, si abren sus ventanitas, las que puedan.